Cordial saludo, profesor. Estamos aquí reunidas con mis compañeras, Daisy Virginia Olaya, Luisa Jiménez y yo, Lidia Janet Mancipe, para poder presentar el análisis textual de los dos dispositivos. Entonces, vamos a empezar a hablar de Solo vine a hablar por teléfono. Es una historia de Gabriel García Márquez, es un cuento de Gabriel García Márquez, y narra la historia de una pareja de esposos quienes estaban acostumbrados a ir juntos al trabajo. En una ocasión, la esposa sufrió una avería en su auto y no encontró cómo avisarle a su esposo, y es así como comienza esta hazaña. Luego llega a un hospital de enfermas mentales y María, como se llamaba, estaba confundida y desconcertada. Su esposo Saturno el mago soñó que ella se había escapado con otro hombre, pues ya lo había hecho anteriormente y se convenció que esto era lo que había sucedido. Bueno, hablaremos un poco acerca de la biografía de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, en 1927, novelista colombiano, Premio Nobel de Literatura en 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Gabriel García Márquez fue la figura fundamental del llamado boom de la literatura hispanoamericana, fenómeno editorial que en la década de 1960 dio proyección al mundial a las últimas jornadas de narradores del continente. Los años de su primera infancia en Aracataca marcarían decisivamente su labor como escritor. La fabulosa riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos nutrió buena parte de su obra, afincando desde muy joven en la capital de Colombia y a sus 28 años publicó su primera novela, La hojarasca, en 1955. En nuestro segundo dispositivo, Mr. Taylor, es un cuento de Augusto Monterroso. Narra la historia que Mr. Taylor, un cazador de cabezas en el Amazonas, convivía con los indígenas y era conocido como el gringo pobre. Un día, un indígena le ofreció una cabeza de hombre que llevaba en su mano y terminó adquiriéndola como regalo para su tío. Es aquí donde todo comienza como un negocio y empiezan a comercializar por varios años, hasta el punto en que al finalizar todas las situaciones llevan a conseguir más de las cabezas y termina con la muerte del sobrino al saltar por una ventana. Hablaremos entonces de la biografía de Augusto Monterroso. Nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1921, Ciudad de México 2003, escritor guatemalteco, uno de los autores latinoamericanos más reconocidos a nivel internacional, aunque nacido en Honduras. Augusto Monterroso era hijo del padre guatemalteco y optó por esta nacionalidad. Al llegar a la mayoría de edad, participó en la lucha popular que derrocó la dictadura de Jorge Ubico y posteriormente hubo de exiliarse. Con un paréntesis en Guatemala y algún destino diplomático, vivió desde 1944 en México, donde trabajó en la UNAM y como traductor en el Fondo Cultural Económica. Fue cofundador de la revista literaria Acento y se le ubicó como un integrante de la generación del 40. Su producción narrativa incide fundamentalmente en el análisis de la naturaleza humana desde una óptica irónica. En el análisis de los dispositivos podemos encontrar la intención comunicativa del autor Gabriel García Márquez, que es contar los sucesos que ocurren, pero que a partir de antecedentes de las personas, en este caso de María, se determinan acciones que no son consecuentes con lo que vive o desarrolla en el momento. La narración nos deja ver cómo, según el autor, él nos muestra de manera significativa todas las situaciones por las cuales se puede atravesar buscando escapar de anécdotas que nos llevan a otras dimensiones en las cuales nos vemos enredados sin darnos cuenta. El cuento nos lleva a entender una sensación de aprisionamiento, enojo, impotencia e inseguridad, en donde nos damos cuenta que toda una serie de acciones que realizó en el pasado como justificación para maltratarla, todo comienza por ayudar a su pareja, que se encuentra en algunos contratiempos y comienza tratándola de manera diferente, donde vemos como muchas cosas que pasan alrededor de muchas parejas en las cuales sufren por discrepancias, por violencia, y esa inseguridad que hace que se sienta por medio de las palabras y los actos, en donde se siente de manera apaciguada, sin ganas de salir adelante. También se toma como ejemplo Colombia, donde se sufre de una violencia doméstica a pesar del tiempo que se sigue viviendo,
Como ejemplo, podemos mirar esa parte del cuento donde habla de la violencia y los desplantes que vivía María, porque no es solo la violencia física, sino también la psicológica. Bueno, en nuestro segundo dispositivo de Augusto Monterroso muestra cómo a partir de una situación de coincidencia se generan otras que pueden llevar a desencadenar víctimas hasta de quienes son parte de un mismo invento. Algunas de estas situaciones son buenas, como la creación de una empresa comercializando y queriendo tener más y más, pero a la vez sin pensar ni cómo ni cuándo. Se disparan acciones que desencadenan otras, mucho peor, hasta llegar a la propia muerte. El autor quiere que por medio del cuento nos habla acerca del postcolonialismo, en donde por medio de Mr. Taylor, una situación radicalmente como enfrentar el futuro de un país como una fuerte identidad, pero sometida a códigos económicos, políticos, culturales. Es decir, una visión postcolonialista, no percibida no solo como un proceso de liberación, sino también como un conflicto de integración o marginalización. Quisimos pues hacer una referencia de este tema, ya que es muy importante y pues trae gran parte del cuento de Augusto Monterroso. Podemos darnos cuenta que este párrafo pues, del postcolonialismo nos dice que sus aspectos famélicos pronto llega a ser conocido como allí el gringo pobre y los niños de la escuela hasta que lo señalaban como el dedo, con el dedo y le tiraban piedras cuando pasaban con su barba brillante bajo el dorado sol tropical, todo lo referente a este tema en particular. En ambos textos podemos relacionarlos desde una mirada un poco crítica frente a las acciones que desarrollamos en ocasiones, pues actuamos sin pensar que podemos llegar a ser víctimas de nuestras mismas actuaciones, como por ejemplo, al tener antecedentes como María. Lo más fácil es juzgarla que volver a caer en sus equivocaciones, sin pensar que ella ha podido modificar su conducta o emociones. Y en el caso del cazador de cabezas, fueron tantas las opciones para buscar su objetivo, comercializar, que hasta terminó siendo el mismo víctima de su negocio. No se miden las consecuencias. Mensaje. Estos cuentos, más allá de la intención de llevarnos a imaginar lo que ocurre en cada historia, nos quieren dar a entender que si hacemos juicios o acusaciones antes de escuchar a las otras personas, hará que automáticamente nos pongamos una venda en los ojos y creemos una falsa película e impidamos saber la verdad. Es algo que nos pasa a diario porque mezclamos el pasado con el presente y asociamos que este mismo evento se va a repetir y tenemos miedo de caer en lo mismo. Y por eso juzgamos en la primera ocasión y le impedimos hablar a la persona que nos quiere contar lo sucedido. Por otro lado, vemos cómo la apreciación del otro logra resaltar el potencial que tiene y el cómo se puede explotar de manera positiva, obteniendo ganancia de lado y lado. Conclusiones. Los dos textos generan un punto específico frente a las situaciones basadas en la vida real. En ocasiones podemos relacionarlos con elementos de la imaginación o ficticios que apoyan y buscan de otra manera mostrar aquellas situaciones o acontecimientos que moldean nuestro día a día. Estamos convencidas que una de las referencias para que un texto sea agradable es cuando hace que el lector se transporte al espacio, tiempo y comparta elementos del escritor, buscando que queramos seguir leyendo e imaginando lo que se visualiza como desenlace de la historia. Otra conclusión, podemos darnos cuenta que en los dos cuentos nos habla sobre las realidades que se ve cada día. Uno nos habla sobre el nivel social y cómo son menospreciados y además de eso cómo son señalados por clases sociales. En otro se limita a hablarnos de la violencia doméstica y de las inseguridades que genera el vivir ese tipo de violencia, creando muertes o grandes depresiones. Estos cuentos nos centran en el realismo, en todo lo referente a este tipo de movimiento que tiene como objetivo la realidad, basada en una observación de los aspectos cotidianos que son tan representativos. Y nuestra última conclusión, estos dos autores, desde sus diferentes puntos de vista y de sus distintas bases de escritores, logran en común captar la atención del lector y transmitir una enseñanza y hacernos que nos enamoremos de sus escritos y nos envolvamos en sus narraciones. Muchas gracias. Muchas gracias.